¿Crees que este cañón tiene algo contra nosotros? Sí, creo que tal vez lo tenga. Era un descenso muy difícil, aunque la distancia era corta. Y era difícil hacer equilibrio porque estaba un poco resbaladizo debido a la nieve. Suerte que estás allí. Recuerdo haberle sujetado la mano porque era lo más firme que tenía para asirme. De acuerdo. Recuerdo sentir que él se había movido y creer que iba a saltar al piso porque en realidad no estaba tan lejos. Y lo solté. Y a continuación, solo comencé a caer. ¡Justin! 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 Supe, sin lugar a dudas, que me había roto la pierna. Y solo podía gritar. Fue lo más doloroso que jamás sentí en mi vida. ¡Deja de gritar! ¡Debes calmarte! Nunca había escuchado a nadie gritar de dolor de esa manera. Me sentía realmente impotente escuchándolo gritar así de dolor y de no ser capaz de hacer nada por él. Solo trata de calmarte. ¡Cálmate! Y realmente sentía cuánto se había lastimado. Por fuera no se ve tan mal, pero por dentro la pierna está muy comprometida. La tibia está quebrada en 6 lugares. El sangrado interno hace que los compartimentos musculares se hinchen, lo que provoca que se restrinja la circulación de sangre hacia otras partes del cuerpo. Lo que Justin y Jeremy no saben es que esta es una herida que puede ser mortal. Era muy obvio que había allí cosas que no deberían estar. Cuando miré a los ojos a Jeremy y advertí lo asustado que estaba, creo que el hecho de que nos miráramos y nos diéramos cuenta de lo asustados que estábamos no era buena señal. Jeremy, tengo miedo. ¿Estás bien? ¿Lo crees? Sí, saldremos adelante. Era muy difícil ser el que estaba a cargo de la situación, porque antes siempre fue la persona a la que yo recurría cuando no sabía qué hacer. Ambos hermanos saben que solo hay una cosa que hacer. Jeremy debe ir solo en busca de ayuda. ¡Jeremy! Si íbamos a salir de allí, íbamos a salir gracias a Jeremy. Tienes, tal vez, 1 hora de luz. Lo dejaría allí y comenzaría a caminar, algo muy difícil de hacer, porque, primero, él es mi hermano, que conozco y que quiero mucho, y 2, porque muy pronto continuaría solo. ¿Qué tan grave era la situación? Justin está en grave peligro. Con la pierna herida y las bajas temperaturas, las posibilidades de sobrevivir disminuirán por hora. Jeremy tendrá que darse prisa. Hay 6 kilómetros hasta la salida del cañón y comienza a oscurecer rápidamente. ¿Cómo te sientes? Bien, pero estoy tan asustado. Estarás bien. Cuando comenzamos a dividir las cosas y revisábamos todo, nos encontramos con mi cámara y una de las últimas cosas que hicimos fue tomarnos una foto porque recuerdo decirle, bueno, mejor tomémonos una foto por si no volvemos a vernos. Pensé que tal vez nunca más volvería a verlo. Y luego pensé que él tal vez jamás volvería a verme. Y esas cosas se te cruzan por la cabeza. Lo mejor que tienes es que eres el peor de mis hermanos. Tú tampoco me agradas.
le dije, debes ser fuerte. Debes hacer esto. Y debes tener cuidado. Porque si algo te sucede, será el fin para ambos. Hey, Jer. Sí. Sí. ¿Qué te pareció la caminata? Recuerdo haberle dicho, piensa en cosas felices. Regresaré. Y tú puedes. En las profundidades del cañón, Justin comienza a darse cuenta cuánto le duele la pierna. Comencé a tener una sensación extraña y no controlé la pierna por un tiempo, pero se sentía como si estuviera sangrando. Lo veo y lo que veo son ampollas enormes que están en la superficie de la pierna. Están explotando y el líquido chorrea por la pierna. Y la hinchazón ha empeorado mucho. Y no sabía exactamente qué hacer. Sabía que no era bueno. La inflamación de la pierna quebrada de Justin creó tanta presión que los fluidos sanguíneos reventaron las venas y los capilares. Este fluido separa las capas superiores de la piel de la carne subyacente creando ampollas de fractura. Si se infecta, Justin tal vez pierda la pierna, incluso la vida. Mientras estás sentado allí muriéndote de frío y tratando de mantenerte vivo, no puedes evitar pensar que hubiésemos estado mejor yendo a jugar al golf aquel fin de semana. Justin ha padecido dolor y congelamiento durante más de 13 horas. Ahora su metabolismo disminuyó lentamente hasta alcanzar un punto peligroso. Puedo quedarme dormido y tal vez no despierte. Y pienso, se me tiene que ocurrir algo que me mantenga lúcido, que evite que entre en estado de shock. Entonces, estaba sentado allí pensando en mi familia, en mi esposa y en mis 4 hijos. Y se me ocurre una idea. Solo repite una y otra vez sus nombres y sus fechas de nacimiento. Madison Harris. 5 de abril de 2000. Tanner Justin Harris. 28 de julio de 1996. Mackenzie Susan Harris. Mackenzie. 1 de mayo de 1995. Y mi hijo mayor, Skyler Christopher Harris. 3 de diciembre. Y sabía que si podía hacer eso 100 veces sin equivocarme y no olvidar lo que estaba haciendo, significaba que estaba bien. Hasta el momento, Justin sobrevive por pura determinación y la fe de que su hermano regresará con ayuda y acabará con su suplicio. Estaba sentado allí contando las horas y haciendo cálculos en mi mente. Y me sentía bastante bien donde estaba. Y me sentía bastante bien por donde estaba Jeremy. Me imaginé que probablemente él había regresado al campamento y la ayuda vendría en camino. Y yo me iría a casa con una increíble historia para contar. Pensaba que probablemente mi esposa me regañaría y estaba recostado allí lo más relajado que estuve hasta el momento. Y luego el sol se ocultó. A kilómetros de allí, la perspectiva de Justin es aún más desalentadora. No hay señales de un equipo de rescate, y ahora que el clima empeoró, deberá tratar de salir de la nieve. Pensé que para ese entonces debería haber visto a alguien. Tenía que aceptar el hecho de que por más positivo que fuera con respecto a la situación,
Y por más esperanzado que estuviera, las cosas no estaban saliendo bien para Jeremy. Y tampoco lo estaban para mí. Temiendo el fin, sabe que debe esforzarse para mantenerse despierto. Lo único que quieres hacer es recostarte y solo dormir un poco. Y pensé que sería fácil, que sería eso, y espero poder aguantar 1 hora más o 2 horas. Y al llegar a esa hora el tiempo pasa. Hola. Hola. ¿Hay alguien allí? ¡Hey! Y de repente por el rabillo veo que aparece un rostro detrás de una roca. Y creo que probablemente ambos estábamos sorprendidos de vernos. Justin, te vemos. Está allí. Base, lo encontramos. Y era como que estaban allí. Lo lograron bajar. Fue maravilloso. Mi hermano Jeremy, ¿dónde está? Necesitaba atención médica. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No, él solo tuvo una discusión con el cañón sobre quién era más rudo. Él estará bien. Sí, estará bien. Estaba abrumado de emoción. Por primera vez supe que él lo había logrado y que en ese momento yo saldría de allí. Bien, echemos un vistazo a esa pierna. Le corté el pantalón, solo lo necesario para poder ver la herida de su pierna, y me tomó totalmente por sorpresa. Tan pronto vi su pierna, supe que la situación era muy grave. Diane ve que Justin tiene síndrome de compartimiento agudo. Los capilares de los compartimientos de sus músculos inflamados han colapsado completamente y cortaron el flujo sanguíneo. Las células nerviosas y musculares mueren por la falta de oxígeno. Aguarda. Cuando la sangre no circula por el organismo de forma continua, se acumulan ácidos en el cuerpo y se liberan rápidamente al organismo. Llegan hasta el corazón y mueres. En ese momento pensé que tenía grandes posibilidades de perder la pierna, pero más aún de perder la vida. Eso es. ¿Qué tan mal está? Te daré un poco de morfina antes de moverte. En ese momento supe que estaba muy mal. Quiero sacar a mi paciente de aquí ahora mismo. Y probablemente estaba peor de lo que pensaba. Gracias. Y fue algo bastante difícil de digerir. Vamos. Estaba acostado, boca arriba, y bueno, por primera vez veía muy bien el cañón que habíamos ido a visitar, y entonces miré a mi alrededor y me pareció un cañón muy bonito. Finalmente llegamos al borde de la pared del cañón. Lo único que podía ver era un par de caras que no conocía, que me estaban mirando y sonriendo. Gracias. Bien. Gracias. Estás muy bien. Gracias, muchachos. Justin, ¿quieres hablar con tu esposa? Trish. Y Trisha dice, hey, ¿estás bien? Y yo digo, sí, sí estoy vivo. Te amo y estoy vivo. Hospital de Salt Lake.
El reencuentro de Jeremy y Justin. Y recuerdo haber pensado, hey, él está a punto de entrar al quirófano para que le arreglen la pierna. Él estará bien y... eso no era verdad. Justin pasó 90 días en el hospital y soportó 13 operaciones. A pesar de todo, no pudieron salvarle la pierna. Era demasiado, era... mucho para mí. Aún me siento muy culpable. Jeremy y yo vivimos algo que no debimos vivir. Y la experiencia de haberlo sobrellevado con alguien es poderosa. Creo que el solo hecho de haber nacido de la misma madre no nos hace... Me decidí por la rampa de hielo. Creí que era la opción más rápida y podía ver con claridad el camino. Sentía la presión de descender realmente rápido. El ascenso es mucho más difícil que el descenso, y cuando no se cuenta con una cuerda o alguien que esté pendiente de uno arriba, el riesgo es mayor. Mi corazón estaba acelerado. Todo parecía firme, parecía en su lugar. Bien, tomé aliento, vamos adelante. Bien solo, de acuerdo. Otra ubicación. Es buena. Sólida. Bien, sólida. Y de pronto hubo un chasquido. Y caí. Mi adrenalina se disparó y pensé tan rápido que esos segundos mientras caía me parecieron minutos. No tenía manera de clavar mi hacha para el hielo y así detener mi caída. Lo único que lograría sería dislocarme el brazo, pero debía detenerme. No podía creer que estuviera vivo. Esa caída debió haberme matado. Era un dolor insoportable. Tenía que mirar mis piernas y ver en qué condición estaban. Me preocupaba que me desangrara hasta morir. Steve se había quebrado ambas piernas. La izquierda había sufrido fracturas en 12 partes diferentes que causaron un daño permanente en sus músculos, vasos sanguíneos y nervios. Había perdido mucha sangre. Yacía a merced del frío y su estado de salud era grave. Intenté aplicar presión en la herida para detener el flujo sanguíneo. Y presionaba sobre el hueso y las fibras que se advertían debajo de la piel. La única esperanza de supervivencia de Steve era lograr entablillarse y ponerse de pie para llegar a un sendero en donde pudiera ser visto por posibles rescatistas. Até mi hacha para hielo en mi pierna para que la mantuviera firme. Todo parecía en su lugar y yo me veía mejor.
Se acercaba una importante prueba. ¿Qué podía hacer? Si no apoyaba mi peso sobre la pierna, nunca lo sabría. ¿Cómo salvarme? Y lo intenté. Steve perdía sangre rápidamente y sufría un terrible dolor. La desesperación hizo presa de él. Comencé a soplar mi silbato por si hubiera alguien en la zona. Estaba sentado allí, pensando qué otra cosa podía hacer para llamar la atención. No tenía nada más. Sin saber que sus amigos habían sido rescatados, Steve se preparaba para resistir una noche a la intemperie en la montaña. Le quedaban unas pocas horas antes de morir. En ese momento me concentré en pasar la noche. Debía pensar en cómo refugiarme, cómo mantener el calor. ¿Y si el viento soplaba montaña abajo? Ya había pasado demasiado tiempo expuesto al frío. Con dificultad, logró cavar un hoyo en la nieve. Debía asegurarme de permanecer despierto cuando oscureciera. Si no lo hacía, moriría. Y sucedió. El sol había desaparecido, con cerca de 4 horas de oscuridad y temperaturas inferiores a 50 grados centígrados bajo cero. Para poder sobrevivir me quedaba un largo camino por recorrer. Steve sabía que debía permanecer despierto para sobrevivir, pero la fatiga se iba apoderando lentamente de él. Su metabolismo se volvía más lento y todas las células de su cuerpo trabajaban más lentamente. Sus vasos sanguíneos se angostaron para reducir el flujo de sangre a sus extremidades y de esa manera proveer más calor a sus órganos vitales, su cerebro, sus pulmones y su corazón. El cuerpo de Steve había entrado en su fase final de supervivencia. Pensaba en mi familia, en Inglaterra. Eso me mantenía con vida. Quería ver a mi familia. Quería volver a casa para verla. Debía estar despierto. Yo batallaba con mi pierna, controlaba mis dedos para asegurarme de que no se hubieran congelado, también mis ojos por la misma razón. Incluso golpeaba mi pierna para causarme algo de dolor y así permanecer despierto. Anthony y Nigel habían sido rescatados de la montaña, pero Steve había caído y sufrido graves heridas. Solo le restaba esperar que alguien lo hallara antes de morir en ese frío lugar del planeta. Tenían pocas esperanzas. El cuerpo humano pocas veces logra resistir las temperaturas nocturnas a las que Steve había estado expuesto. Ya no sentía mis pies. Mi nariz estaba fría. No quería sacar los dedos de mis bolsillos. Solo quería estar acurrucado. No me quedaba mucho tiempo. Y empecé a perder el conocimiento. Creí que soñaba. Escuchaba voces. ¿Me escuchas? Y no sabía de quiénes eran. Creí que soñaba. Steve, ¿me escuchas? Pero no era un sueño. Las voces eran reales. Tom, llama por radio ya. Bien. Reconocí las voces y supe que me rescataban. Sabía que no podía ser un sueño porque sentía el dolor. Y uno no siente dolor cuando sueña. Estaba despierto. Me dijeron que eran escaladores, que me habían encontrado y que les sorprendía que estuviera vivo. Tenía frío, pero estaba vivo y seguiría con vida. Quería irme a casa.
Steve fue transportado en helicóptero hasta el hospital y pasó las siguientes 8 horas en terapia intensiva. Finalmente, aún en estado grave, le permitieron ver a su amigo Anthony. Me dolió en el alma ver a Steve en un estado tan lamentable. Él realmente se veía terrible. Pero al menos estaba con vida. Tras pasar 2 semanas en terapia intensiva en Alaska, a Steve le permitieron regresar al Reino Unido. Luego pasó otros 6 meses en el hospital seguidos de 2 años de rehabilitación. Mis heridas por congelamiento resultaron en la amputación de los dedos de mi mano izquierda, incluyendo el pulgar, y la amputación hasta mitad de palma de mi mano derecha, la amputación debajo de la rodilla de mi pierna izquierda y la amputación de la mitad de mi pie izquierdo y también parte de mi nariz. Ahora soy un minusválido, pero corro y salgo a caminar. Practico escalada en roca, montañismo, hago snowboard, esquí y canotaje. Aún regreso a las montañas,